Buenos días, mis pequeños y pequeñas. Continuamos con el curso de Ciencia y Ambiente y como tema vamos a desarrollar el día de hoy tema sobre el ecosistema. El ecosistema. El ecosistema está formado por un lugar y el conjunto de seres vivos que viven e interactúan en él. Es decir, hay un lugar y en ella viven animales, hay plantas, etc. El ecosistema más grande y complejo es la Tierra en su totalidad. Elementos del ecosistema. El ecosistema está formado por factores bióticos o vivos y factores abióticos o inertes. Vamos a empezar a ver por partes. Factores bióticos o vivos. ¿A qué se refiere factores bióticos o vivos? Dentro de esta clasificación están las plantas, animales y microorganismos. Todas las plantas son seres vivos. ¿Por qué? Porque nacen, crecen, se alimentan y por último mueren, ¿no? Entonces son seres vivos que tienen una función. Lo mismo pasa con las plantas. Los animales también nacen, crecen, se alimentan, se reproducen y finalmente mueren. Son seres vivos. Entonces, dentro de los factores bióticos o vivos están los animales, las plantas y también los microorganismos. Ahora vamos a ver las características de los seres bióticos, es decir, los seres vivos. Dentro de las muchas características que poseen, mencionaremos algunas. Por ejemplo, una de las características de los seres vivos o llamados bióticos es que cumplen un ciclo de vida. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, las personas lo plantan, digamos que zanahoria, por ejemplo, lo plantan, la zanahoria se reproduce y hay más zanahorias y luego madura y después de madurar las personas lo sacan, lo cosechan y luego lo comemos. Ese es el ciclo de vida de una zanahoria. Por eso que dice los seres bióticos cumplen un ciclo de vida. Por ejemplo, en caso de una vaca también nace, crece, se alimenta, se reproduce, hay más vaquitas porque se reproduce y finalmente muere. Tiene un ciclo de vida. Y otra de las características es nos ayudan en el transporte y nos da alimento. Por ejemplo, ¿qué animales nos ayudan en transporte? Por ejemplo, en el campo, el caballo, el burro. O en Arabia, por ejemplo, el camello. Son seres vivos que sirven de transporte. Y de alimento nos sirven la vaca, la gallina, el pollo, el chancho, esos animales, o el pescado, el pato, esos animales nos sirven de alimento. Ahora, otra de sus características también sirven para la fabricación de objetos maderas. Por ejemplo, las plantas sirven para el alimento de los animales o también de las personas, las verduras. O en caso de árboles, que también es un ser vivo, luego sirven para elaborar sillas, carpetas, mesas, etc. Y otra de sus características es nos acompaña y protege. En caso de las mascotas, es un ser vivo, un ser biótico, por ejemplo el gato y los perros que nos sirven de mascota, nos sirven de compañía. Ahora vamos a pasar a los factores seres abióticos o inertes. ¿Qué son los seres abióticos o inertes? Los seres abióticos o inertes, seres no vivos. Dentro de esta clasificación está el mar, el suelo, el viento, el clima y la luz solar. El mar no nace, no crece, no se reproduce y tampoco muere. Por eso que se dice que es un ser abiótico o inerte, también conocido como. Igual, lo mismo pasa con el suelo no nace, no crece, no muere, no se reproduce, nada, no se alimenta, nada. El sol lo mismo,
Las piedras también lo mismo. Por ejemplo, tu libro, tu cuaderno, tu lapicero, son seres inertes porque no nacen, no mueren, no se reproducen, no se alimentan, ¿de acuerdo? Por eso se le dice seres abióticos o inertes. ¿Y cuáles son las características de estos seres abióticos? El sol, por ejemplo, es un ser abiótico inerte, pero ¿para qué sirve? ¿Cuál es la función del sol? Indispensable para todo el ser vivo, tanto para los animales, para las personas y para las plantas. Por ejemplo, para las plantas sirve para que las plantas realicen la fotosíntesis. Para las personas nos sirve para darnos calor. Y otra de sus características también presenta 3 estados. El mar, en este caso, en el caso del agua, presenta 3 estados, sólido, líquido y gaseoso. Y otro contiene oxígeno vital para la vida. Y después también tenemos suelo. ¿Para qué sirve el suelo? El suelo sirve para que el hombre plante, para que el hombre plante, ¿no? Árboles, plantas, todo eso. Muy bien, mis pequeños y pequeñas, hemos finalizado. No, nos falta todavía. Aquí tenemos, falta, disculpen. Dice, características seres abióticos, indispensable para todo ser vivo, ya como ya les dije, el sol sirve para las personas, para los animales, para darnos el calor, y para las plantas para que puedan fabricarse alimento conocido como la fotosíntesis. Y además ya dije que el agua presenta estado líquido, sólido y gaseoso. Y también contiene oxígeno vital para la vida. Y donde fijan su raíz las plantas. Muy bien. Muy bien, mis pequeños y pequeñas, hemos finalizado. Ahora sí a trabajar.